vamos a abrir la Biblia en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Si no tiene su Biblia, lo puede leer aquí enfrente. Va a ser el versículo con el cual hoy nos vamos a concentrar toda nuestra jornada. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Otra vez para que nos lo aprendamos, porque este es uno de los versículos más importantes de esta carta y de la Biblia, por cierto. Entonces leámoslo de nuevo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vamos a hablar hoy en las tres conferencias, en las tres charlas. Vamos a hablar de tres cosas. Primero vamos a hablar de un tema que es: con Cristo estoy juntamente crucificado. Vamos a entender a la luz de la carta a los Gálatas qué significa eso. ¿Qué significa eso en nuestra vida? Con Cristo estoy juntamente crucificado. La segunda conferencia es la continuación y se va a llamar Ya no vivo yo. Y la tercera conferencia, que es continuidad de la segunda, se llama Lo que ahora vivo. Así que ahí están los tres temas que vamos a desarrollar en este día. Y quiero que como objetivo nos tracemos lo siguiente: que comprendamos e identifiquemos los aspectos que hacen parte del proceso de la nueva vida en Cristo. De eso vamos a tratar hoy, de llegar a ese punto, comprender e identificar los aspectos que hacen parte del proceso de la nueva vida en Cristo. Queremos llegar a ese punto. Ahora, hablemos un poquitico de Gálatas, de esta carta a los Gálatas que nosotros leímos. Este escrito de Gálatas lo escribió el apóstol Pablo, y esta carta es una defensa apasionada que habla sobre la salvación por la gracia a través de la persona del Señor Jesucristo, y no enfatiza la salvación por las obras de la ley. Y en esta carta Pablo está corrigiendo a las iglesias de Galacia, porque las iglesias de Galacia habían sido influenciadas por maestros judíos, por judaizantes, que los estaban obligando y que los estaban llevando a practicar ritos judíos. Ahora, la Galacia es una región, no es una ciudad, es como un departamento, es una zona geográfica, y dentro de esa zona geográfica habían muchas ciudades. Y Pablo, en su primer viaje misionero, va a esas ciudades, les predica, se los gana para Cristo, y él que va saliendo, y los maestros judíos van entrando detrás de Pablo y le están enseñando a la gente, y están tratando de convertir a la gente al judaísmo, a las prácticas judaizantes. Y entonces Pablo escribe la carta a Gálatas y les dice: hey, por ahí no es. Entonces de eso vamos a hablar en todo este tiempo. Una de las prácticas que estos judaizantes estaban llevando a los nuevos hermanos en Cristo era a que practicaran la circuncisión. Estaban obligándolos a que practicaran la circuncisión. ¿Alguien no sabe qué es la circuncisión? Porque pues es una palabra que no es nuestra. La circuncisión es que cuando un niño nace, se le estira la piel de su miembro y se le corta. Esa es la circuncisión. Y algunos hacen como: ¡ay, qué dolor! Y entonces en el Antiguo Testamento la circuncisión era una señal de un pacto que Dios le había dado a Abraham y a los descendientes de Abraham. Esa es una práctica que fue en el Antiguo Testamento para los judíos. Y es a los 8 de nacido. Y
cuando Pablo llega a predicar, llegan estas personas judaizantes a obligar a los hombres a que hagan eso, y Pablo les dice, no, qué pena con ustedes, así no son las cosas. Hoy en día no se practica la circuncisión, tranquilos. Hoy se hace algo muy diferente con los hijos varones, pero no vamos a hablar de anatomía. Bien, usted tiene una hojita en su mano, cada uno tiene una hojita en su mano, ¿sí o no? Entonces, en esa hojita que tiene en su mano, siguiente diapositiva, por favor. Usted tiene una carita feliz, una carita triste y abajo tiene un poder, ¿listo? Entonces, ¿cuántos se conocen a sí mismos? ¿Usted se conoce a sí mismo? ¿Sí? Entonces vamos a ver qué tanto nos conocemos a nosotros mismos. Debajo de la carita feliz, quiero que todos lo hagan, por favor, todos lo hagan, porque esto al final le va a servir. Usted va a escribir en la carita feliz todas las cosas buenas suyas, todo lo bueno, todas sus características buenas. Que soy decente, que soy honrado, que soy amable, que soy trabajador, que soy madrugador, que soy juicioso, etcétera, etcétera. Entonces, ahí escriba sus virtudes, por favor. Elévese el ego lo que más pueda. Bueno, listo. Ahora, al frente usted tiene una carita feliz, perdón, una carita triste, así como... Entonces, ahí usted va a colocar esas cosas que usted dice, a mí no me gustan de mí. Entonces usted dice, soy mal geniado, soy mentiroso, soy desordenado. No sé, esas cosas que usted dice, no lo que le recrimina a su pareja, ni su papá, ni su mamá, ni lo que usted sabe que usted es. Yo sé que la lista puede ser interminable, pero bueno, por lo menos escriban unas 50. Debajo, ¿qué encuentra usted? Un poder, ¿cierto? Mi esposa dijo un poder, muy bien. Ahora usted ahí va a escribir las obras que usted hace para salvación. Sí, lo dije bien. Las obras que usted hace para salvación, las va a escribir ahí. Me miran así, después van a entender por qué. Usted va a escribir ahí las obras que usted hace para salvación. Usted dice, por ejemplo, yo reparto mercados todos los fines de mes para salvarme. Obras para salvarse, por eso dije. ¿Usted qué obras hace para salvarse? Si usted no hace ninguna, pues no escriba ninguna. Si usted hace alguna que otra, pues póngala. Sí, vino a hacer ese hoy, tranquilo que sí está en la iglesia que es. Les ayudo. Si usted cree que venir a culto le ayuda para ser salvo, escríbalo. Voy a culto juicioso. Señora. Si usted considera que las obras no salvan, escríbalo ahí. Estamos totalmente de acuerdo. Su merced va a escribir lo que usted considera. Tranquilo que su pastor está consciente de lo que está haciendo. ¿Listos? ¿Terminamos? Muy bien, vamos a arrancar. Coja su hojita, dóblela en 4, en 8 pedazos y no la vaya a refundir porque al final vamos a hacer una actividad con esa misma hoja. Tranquilo que no la va a cambiar, no se la va a entregar a nadie, ¿sí? Ni nadie lo va a leer, no se preocupe. Yo ya me los conozco a todos, entonces ya no se preocupe. Aparte de eso tengo discernimiento, entonces tranquilos. Tengo una bola de cristal ahí en el escritorio, entonces, bien. Vamos a comenzar, hermanos amados. Nuestro primer tema es, con Cristo estoy juntamente crucificado. Algo que decimos, repetimos, escuchamos muchísimas veces, pero realmente, ¿qué significa con Cristo estoy juntamente crucificado? ¿Sí? Y si yo me hago una imagen, venga, ¿cómo así que Cristo está en la cruz y yo estoy ahí con Él? Entonces, ¿cuántas personas se
están clavadas con él en este mismo momento. ¿Qué podrá llegar a significar esto? Y como les venía diciendo hace ratico, en la región de Galacia, el apóstol Pablo predica el evangelio de Jesucristo y detrás de Pablo llegaron unas personas que predicaban otra religión y comenzaron a inmiscuirse y comenzaron a enseñar cosas que Pablo no había enseñado y comenzaron a enseñar cosas que estas personas no debían practicar. A eso se llama judaizar o los judaizantes. Entonces Pablo se dedica en toda la carta a deslegitimizar el legalismo, y ya vamos a hablar de eso, y Pablo se dedica a afirmar la gracia salvadora. Pablo en Gálatas habla de dos cosas. Se dedica a decir el legalismo no es viable. Y en cambio Pablo dice, voy a afirmarles que la gracia salvadora lo hace todo posible. Entonces Pablo entra en una confrontación con los habitantes de Galacia, porque esto fue una carta circular, haga de cuenta la región andina, por decir de alguna manera, y Pablo escribe la carta y les dice, necesito que esta carta la lean en toda la región andina. Muy seguramente los copistas comenzaron a sacar fotocopias en su época, o sea, a reescribir las cartas y comenzaron a enviarlas. Y entonces por eso tenemos pues los escritos que tenemos. Y entonces Pablo habla de unas falsas enseñanzas. Vamos a leer Gálatas capítulo 6, versículos 6 al 7. Hoy nos vamos a quedar en Gálatas. Vamos a ver hoy todo el libro, pero sí muchas partes de Gálatas para comprender lo que el Señor quiere que aprendamos en esta mañana. Gálatas 6:7 dice, estoy maravillado, pero la palabra aquí correcta es asombrado, estoy estupefacto de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo dice, hermanos Gálatas, ¿qué les pasó? Ustedes escucharon la palabra del Señor y tan rápido se empezaron a creer otras cosas, empezaron a creer otro evangelio diferente. Pablo continúa en versículo 7, ¿qué dice? No que haya otro evangelio, sino que algunos que os perturban y quieren que pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué era lo que querían hacer los judaizantes? Pervertir el evangelio de Cristo. Gálatas capítulo 3 versículo 1. Mire cómo Pablo los trata. ¡Ay, Gálatas tontos! Y la palabra en hebreo en griego es un poquito más fuerte, demasiado fuerte. ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Imagínense esta gente cómo estaban actuando, como si hubieran sido sus mentes engañadas. Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si hubieran visto morir a Cristo. Entonces Pablo le dice, venga, ustedes escucharon el evangelio, le abrieron las puertas a otras personas, están actuando como hechizados, están creyendo otra cosa totalmente diferente. Pablo dice, entonces, ¿de qué les sirvió el evangelio de Jesucristo que se les predicó? Y Pablo escribe enérgicamente esta carta para corregir esos defectos. Ahora, ¿cuáles eran las 4 falsas enseñanzas que Pablo estaba atacando ataca en la carta a los Gálatas? Primera, la circuncisión. Ahora, ¿es mala la circuncisión? No, pero no es para nosotros, ni era para los Gálatas. Era una práctica judía en su momento, que tiene un simbolismo, por supuesto. ¿Cristo practicó la circuncisión? Por supuesto, él fue circuncidado. ¿Pablo fue circuncidado? Por supuesto que fueron circuncidados como un rito judío. Segunda enseñanza que Pablo estaba refutando, la observancia de días y tiempos sagrados. La tercera que Pablo refute es las leyes dietéticas y la separación social. Y la cuarta enseñanza que Pablo está debatiendo es el cumplimiento general de la ley o de la Torá, como le llaman los judíos. Pablo se dedica en esta carta a hablar de estos 4 aspectos y Pablo va a demostrar y vamos a aprender hoy cómo estos 4 aspectos no salvan,
Porque el enfoque del apóstol Pablo es decir, todas estas prácticas que algunas personas las hacen, pero esto no aporta para la salvación. Lo que los judaizantes estaban diciendo que era, si usted no se circuncida, no se salva. Lo que los judaizantes decían, si ustedes nos guardan el Shabbat, si ustedes nos guardan las fiestas sagradas, si ustedes no celebran la fiesta de los panes con levadura, si ustedes no celebran la fiesta de los tabernáculos, si ustedes no celebran el Hanukkah, etcétera, no van a ser salvos. Era lo que ellos decían. Ellos decían que si ustedes no adoptaban las leyes dietéticas y no se separaban de los pecadores como lo hacían los judíos, entonces no iba a ser salvo. Y estos judaizantes decían que si una persona no cumplía la Torá, la ley de Dios, no había salvación. En eso se enfrasca toda la carta. Miremos la primera, la circuncisión. ¿Qué era la circuncisión? La circuncisión, fue el conflicto principal. Eso fue lo que destapó la olla. Y eso fue lo que le sacó la piedra al apóstol Pablo y se puso a escribir esta carta para corregir lo que estaba pasando. La circuncisión era una señal física del pacto de Abraham y el rito de iniciación fundamental al judaísmo. Entonces, toda persona judía, todo varón judío debía ser circuncidado, porque fue la promesa y el pacto que Dios hizo con Abraham, que todo aquel que naciera y que perteneciera al pueblo de Israel debía circuncidarse. Es decir, cada que un hombre entraba al baño y hacía su necesidad y miraba su miembro, automáticamente se acordaba: yo soy judío separado para Dios. Tiene más connotaciones, pero no vamos a entrar en detalles. Ahora, los judaizantes, ¿qué decían? Los judaizantes decían que si no se circuncidaba, no había salvación. No había salvación. Mira lo que dice Gálatas 2:3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Pablo está diciendo acá que cuando Pablo llegó con Tito a Jerusalén a visitar a los apóstoles, y Tito era griego, de nacionalidad y nacimiento griego, no lo obligaron a circuncidarse. Pablo dice: entonces, ¿por qué ahora sí vienen ustedes aquí a molestar? Gálatas 5:2. He aquí, yo Pablo os digo que si ustedes se circuncidan, de nada os aprovecha Cristo. Entonces Pablo está diciendo: ¿usted creyó en Cristo? Pero si usted se circuncida creyendo que va a obtener la salvación, él dice: todo lo que hicieron, lo echaron a la basura. No hicieron nada, es lo que Pablo está diciendo. Gálatas capítulo 6, versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Mira, aquí ya Pablo comienza a meterse en algo muy interesante. En el bienestar social. Es como cuando uno está con los amigos y los amigos le dicen que haga algo para quedar bien con los amiguitos. ¿Le ha pasado? Sí, le ha pasado. Yo recuerdo en bachillerato que tenía unas prácticas inadecuadas. Y entonces en aquel entonces las niñas andaban con las maletas llenas de llaveros. Era muy normal en esa época, 1980, ya soy viejo. Las chicas de octavo, noveno, décimo tenían las maletas llenas de llaveros, pero eso era impresionante, o sea, 10, 15, 20 llaveros colgados ahí. Y yo tenía unos amiguitos que me enseñaron a cómo robar llaveros a la salida del trop. Yo estoy en el INEN, imagina usted 1500 chinos saliendo del INEN, ¿sí? Y uno detrás de esas maletas robando llaveros para, para tener su maleta llena de llaveros. Y yo sabía dentro de mí, y mis amigos eran más atrevidos, hacían otras cosas que no les voy a contar, que yo tampoco llegué hasta allá. ¿Y cuál era la presión social? No quedarse con las manos vacías. Pero yo sabía que eso estaba mal hecho. Pero más sin embargo, yo quería quedar bien ¿con quién? Con mis amigos. Y a pesar del temor, a pesar del sustico, aprendí a robar llaveros a la salida del colegio. Eso era rapidito, hermano, no como robaba llaveros, ¿sí? Y imagínense, me volví ratica, hermano. Imagínense. Bien, por eso mi esposa guarda bien la plata, porque a veces yo le digo y esculco. No, ya Dios corrigió eso en mi vida.
Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando aquí? Exactamente eso. Las personas estaban haciendo cosas ¿para qué? Para quedar bien con los demás. Los líderes judíos que estaban llegando allá, los judaizantes que estaban llegando allá a Galacia, querían quedar como reyes y como príncipes. Querían decir, vean, nosotros sí logramos que esa parranda de incircuncisos se circuncidaran. Pero mire como lo dice el apóstol Pablo, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a circuncidarse. Era simplemente una cuestión mental, humana. No era ni siquiera espiritual. Ni siquiera les interesaba el pacto abrámico como tal. Lo que les importaba era cumplir un rito y decir, ya llevo 10 circuncidados. Como 10 seguidores. Ya tengo 20 circuncidados. Más o menos así funcionaban estos tipos. Y Pablo dice que esto lo hacían para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Entonces, algunas personas que se habían convertido a Cristo decían, ay, sí, circuncídeme, ¿sí? Para no ser menospreciados por los demás y comenzaron a caer en esas prácticas, claro, en esas prácticas. Por eso digo que qué dolor. La segunda enseñanza de la cual el apóstol Pablo está refutando es la observancia de días y tiempos sagrados. Estas personas llegaron allá a decirles que tenían que practicar las fiestas judías. Mira lo que dice Gálatas 4:10. ¿Lo tiene? Pablo les dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Todo eso tiene que ver con fiestas judías. Y Pablo entonces los reprende. Y Pablo les dice que no, señor. Entonces voy a leer lo que dice aquí. Dice, Pablo reprende a los Gálatas porque habían comenzado a seguir el calendario ritual judío. Recuerde que los Gálatas no eran judíos. Entonces no tenían por qué celebrar calendarios judíos. Eso es lo que Pablo está recriminando. Ahora, ¿qué era lo que estos judaizantes estaban obligando a las personas? A que practicaran el Shabbat. Y usted lo escucha hoy en el mesianismo, que si usted no guarda el Shabbat, el Eterno no lo va a bendecir. Sería muy interesante que nosotros algún día hiciéramos un estudio completo de qué es el Shabbat, dónde comienza y en quién termina el Shabbat. En hebreo dice que nuestro Shabbat, que nuestro reposo es Cristo, no un día. Por eso nosotros no guardamos el Shabbat. ¿El Shabbat sí está en la Biblia? Por supuesto que está en la Biblia. ¿Se practica? Lo practican los hermanos judíos porque fue dado ¿a quién? A los judíos. Entonces no podemos obligar a alguien a practicar algo que culturalmente no nos está exigido a nosotros. Entonces en aquel entonces estaba ocurriendo que estas personas estaban obligando a los nuevos creyentes a que practicaran el Shabbat, que no debían trabajar en el sábado, que no debían hacer ciertas cosas en el sábado, que el sábado era o es sagrado para ellos. Ellos también tienen unas prácticas como las lunas nuevas y las fiestas anuales, como por ejemplo el Pesaj, la fiesta judía y la fiesta del Pentecostés. Y estaban obligando a las personas a practicar el Pesaj. ¿Cuál es el Pesaj? La celebración de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Entonces yo le pregunto a ustedes que están aquí sentados, ¿a cuántos de ustedes Dios los liberó de la esclavitud de Egipto? A ninguno. Abraham dijo amén. China, ese judío, no, de Egipto. ¿A cuántos de ustedes, a cuál de sus antepasados estuvo en Egipto esclavo? Que yo sepa, a ninguno. Entonces, ¿el Pesaj para quién es? Para los judíos. Para ellos. Nosotros no tenemos por qué celebrar una fiesta que ni siquiera no es nacional nuestra, eso es una fiesta nacional de ellos. Pero estos judaizantes vinieron acá y les dijeron que tenían que celebrar el Pesaj porque si no, no iban a ser salvos. Nosotros no celebramos el Pesaj o el Pasaj, ya se me olvidó cómo se pronuncia. Nosotros celebramos la cena del Señor que simboliza la liberación de la cautividad, no de Egipto, sino del pecado. ¿Ven la gran diferencia? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si mañana viene a usted a decirle que mire que tiene que practicar, usted dígale, lea Gálatas. Le recomiendo que lea Gálatas. Sigamos leyendo.
Bueno, la fiesta de Pentecostés se celebra después de la crucifixión de Cristo, unos días después, 50 días después, gracias, penta de 5, gracias, 50 días después celebran la fiesta, que fue cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la primera enseñanza que Pablo debatió? La circuncisión. La segunda, la observancia de días y tiempos sagrados. Tercera, Pablo estaba refutando las leyes dietéticas y la separación social. ¿Ustedes recuerdan cuando los fariseos le decían a Jesús, uy, está juntado con publicanos? ¿Está sentado a la mesa de los pecadores? ¿Recuerdan esos pasajes que dice la Biblia? Cuando Jesús se sentaba con los publicanos y los pecadores, iban los fariseos y le decían, juntándose con la chusma. Eso era lo que hacía esta gente. Gálatas 2:11. Estas personas predicaban que uno no debía comer ciertos alimentos, porque los judíos no comen ciertos alimentos. Y ellos llegaron allá a decir que si usted quería ser salvo, debía privarse de comer ciertos alimentos. Entonces, mire, y el hermano Pedro cayó en ese pequeño problema. Se dejó contaminar por esas cosas y mire lo que Pedro hizo. Capítulo 2, 11 al 4. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Míreme aquí un momentico. Se cree, lo que pasa es que cuando en el idioma griego la escritura, el uso de los verbos denota pasividad, agresividad, respuestas temperamentales. Y parece ser que aquí Pablo y Pedro tuvieron una discusión, pero algunos teólogos llegan a afirmar que se fueron hasta los traques. Algunos escritores llegan a afirmar que Pablo y Pedro le dijo, venga para acá, le digo cuántos pares son 3 moscas. Eso dicen algunos teólogos, yo no sé hasta dónde sea cierto. En el cielo le preguntamos a Pablo si fue verdad que el pescador le puso el ojo colombino. Pero lo que el texto sí dice es que Pablo estaba, pero enchichado, ¿sí? Y le recriminó duramente. Versículo 12. Pues antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles. Pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, ¿qué hacía Pedro? Cuando Pedro se fue a los gentiles, Pedro compartía con los gentiles, se sentaba a la mesa con los gentiles, ¿cierto? Le servían Coca-Cola con almojábana y se la comía feliz con los gentiles y veía Netflix. Pero cuando llegaron sus compañeros judaizantes, ¿qué comenzó a hacer? Se apartó. Comenzó a decir, ay no, qué pena, Coca-Cola con almojábana ya no como, ¿sí? Y Netflix, eso es pecado mirarlo. Y entonces comenzó a ser hipócrita, porque eso es hipocresía. Comenzó a comportarse con unos de otra manera y comenzó a comportarse con otros de otra manera. Y Pablo le dice, venga para acá, hermano, que lo voy a afinar. Y le pega tremenda emparejada, hermano, y le dice, no sea hipócrita, le dice el apóstol Pablo. Sigamos leyendo. 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún, mire, hasta el otro apóstol Bernabé, que se cree que fue apóstol, fue también arrastrado. ¿Por qué? Por la hipocresía. Es como si yo en la empresa me comporto como un mundano y vengo aquí y me comporto como un cristiano. Exactamente igual, hermano. ¿Sí? Exactamente. Es como si con mis compañeros de trabajo, que cuando dicen echar chistes morbosos, yo me siento con ellos y y llego aquí y comienzo a hablar en lenguas. Es igual, la misma hipocresía, ¿sí? Pero cuando uno de mis compañeros viene aquí a la iglesia, ay, yo me comporto lo más de santo. Entonces mi compañero dice, venga, pero en el trabajo no es tan santo. Allá sí dice groserías, allá sí es morboso, allá sí es grosero, allá sí. ¿Y por qué aquí no? ¿Sí? Eso es lo que Pablo estaba recriminándole aquí al hermano Pedro. Sigamos leyendo. ¿Dónde vamos? 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Oiga, ¿qué hizo Pablo?
Lo boleteó, hermano. O sea, es como si yo dijera aquí, hermana Marcela, pase al banquillo. Imagínense usted, hermano. Ahora, ¿por qué Pablo lo reprendió delante de todos? Porque delante de todos Pedro la estaba embarrando. ¿Lo hacemos acá en la iglesia, hermano? ¿Lo instituimos? ¿No es cierto? Bien. Se me van ahí, mejor dicho, es porque... Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. ¿Qué fue lo que le dijo Pablo? Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Duro, ¿sí o no? Señora. Pero Pedro estaba obligando a las personas a circuncidarse, a guardar los días, a guardar las fiestas, a guardar las dietas, porque entonces no eran salvos. Por eso, miren la hipocresía, ¿sí? Lo que se llama legalismo. Ya vamos a entrar a ese tema. Entonces, amados hermanos, aquí Pablo narra cómo Pedro se apartó de la mesa de los gentiles por temor a la ficción de la circuncisión. O sea, Pablo quería quedar como espiritual, ¿sí? Es como si por esa puerta entrara la pastora Melba y yo, hermanos queridos, amados, Dios les bendiga. Yo soy solo amor y ternura con ustedes, ¿sí? Para quedar bien con ella. Eso es lo que estaba haciendo este bendito Pedro. Cuarta enseñanza que Pablo estaba recriminando. ¿Cuál es? El cumplimiento general de la Torah. Usted dirá, uy, me salvé, ya no tengo que cumplir la Biblia. No, tampoco es así, ¿sí? ¿Qué era lo que estaba pasando, hermano? Vaya buscando Gálatas 3:10. Más allá de los ritos específicos, los judaizantes estaban enseñando que la fe en Jesús era insuficiente y que debía observarse la totalidad de la ley de Moisés. Eso era lo que ellos enseñaban. O sea, los judaizantes decían, ¿ustedes creen en Cristo? Sí, pero eso no es suficiente. Lo mismo que cree el catolicismo. El catolicismo cree que Cristo salva, pero que hay que tener obras de misericordia para ser salvo. Es exactamente la misma idea que Pablo está desarrollando acá, pero ahora con el mundo judío. Y los judaizantes decían, crean en Cristo, pero tienen que cumplir sí o sí la ley. Y para ellos cumplir la ley era motivo suficiente para ser salvo. Entonces encontramos en esa época y en esta época personas que guardan el Shabbat creyendo que por el simple hecho de guardar el Shabbat ya van a ser salvos. Y viven vidas de pecado, viven vidas inmorales, pero como están cumpliendo el Shabbat y están cumpliendo las fiestas judías y están comiendo comida judía, dicen, ya estoy cumpliendo la ley, entonces ya soy salvo. Vamos a mirar entonces el análisis que hace el apóstol Pablo a esa postura. Gálatas 3:10. ¿Qué dice? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Lo que dijo ahorita mi esposa. ¿Pedro cumplía la ley? No. Quiere decir que ningún ser humano puede cumplir la ley. La única persona que cumplió la ley a cabalidad, ¿quién fue? Cristo. Fue la única persona que la cumplió. De resto, ningún ser humano puede cumplir la ley. Y como ningún humano puede cumplir la ley, ¿bajo qué está? Bajo maldición. Es lo que Pablo está diciendo. Nadie la va a cumplir. Nadie la puede cumplir. Cuando se habla aquí de cumplir la ley de Dios para ser salvo, tiene que cumplir la ley de Dios desde que nace hasta que se muere. O sea, jamás en la vida debe cometer una infracción a la ley. Y eso no lo puede cumplir absolutamente nadie. Pero esas personas enseñaban el estricto y el sagrado cumplimiento a la ley. Por eso usted encontrará en los evangelios que Jesús recriminaba tanto a los fariseos y les decía, hipócritas, generación de víboras. Imagine cómo los trataba Jesús.
Pero a quien Jesús trataba así era a los religiosos, no a las personas. No, no es que usted le diga a cualquier persona generación de víbora, ¿sí? Serpiente, no, hermano. Era a los religiosos. De hecho, yo escuché una persona que en un bus se subió y le dijo: ustedes, generación de víboras, arrepiéntanse. Imagina la manera de evangelizar. No, eran los fariseos. Imagínense. Bien. ¿Dónde vamos leyendo? Gálatas 5:3. Dice 5:3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Mire, o sea, si hoy en día viene una persona y nos dice que tenemos que circuncidarnos, y usted dice: bueno, está bien, hágame el procedimiento. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Usted está obligado entonces a cumplir toda la ley. O sea, usted se metió en severo bochinche, hermano, en severo problema. Entonces Pablo está ahí teniendo una discusión pero tremenda. Entonces ya vimos las 4 enseñanzas que Pablo debate y rebate. La primera, ¿cuál fue? La circuncisión. La segunda, la observancia de días y tiempos sagrados. Tercera, las leyes dietéticas y la separación social. Y la cuarta, el cumplimiento general de la Torá. Ahora usted me podrá preguntar: ¿entonces todo esto es malo? No, no es malo. Porque eso lo practicó ¿quién? Jesús. Él en su momento vino a la tierra y lo practicó. Hay cosas que son para el pueblo de Israel exclusivamente. Déjelos allá quieticos, hermano. ¿Sí? Déjelos allá quieticos con sus celebraciones y con sus fiestas. ¿Sí? Y nosotros practiquemos las cosas que el Señor nos dejó que debemos practicar. Pero no vamos a ser más santos, ni más puros, ni más especiales, porque hagamos aquí la fiesta de tabernáculos y dibujemos aquí un tabernáculo y tragamos un altar de bronce. Y no vamos a ser más santos por eso. ¿Sí? Nada de eso nos va a santificar en lo absoluto. Bien, entonces ahora pasemos a nuestro siguiente punto, hermanos. ¿Cuál era la finalidad de los líderes judaizantes a los cuales Pablo está recriminando? Gálatas 2:6. Ellos enseñaban literalmente esto. Ellos enseñaban que para ser salvo es indispensable el cumplimiento de la ley. Ellos enseñaban que si una persona quiere ser salva, debe cumplir la ley, debe volverse judío. Así sea de boyacense, de raca mandaca, y de apellido ultra recontra boyacense, y así sea hasta de apellido papamija, se le inventan una genealogía judía y dicen que ya judío. Nació en las montañas del Cauca, pero dicen que es judío y que tiene que volverse practicante. Eso lo encontramos lastimosamente hoy en día. Y muchos cristianos pasa como los de Gálatas. Se dejan convencer y comienzan a practicar cosas inadecuadas. Por eso usted verá cristianos, amados, que usan kipá. ¿Sí? Y usted los ve ahí tan santos. Otros usan talí. Se ponen aquí un cordoncito. ¿Sí? Entonces creen que haciendo eso están aportando méritos para la salvación. Otros más atrevidos se dejan crecer las patillas. ¿Sí? Y todo eso tiene razón de ser en el judaísmo. ¿Sí? Todo tiene razón de ser. Ahora, según estudiosos, el kipá no lo usó Jesús. El kipá surgió en el siglo XVIII con unos judíos polacos. Eso es reciente. Imagínense. Bien. Ahora, yo no estoy diciendo que el judaísmo es malo ni que los hermanos judíos son malos. En lo absoluto. Pero son cosas que a nosotros no nos competen. ¿Listo? ¿Cuál era la finalidad en Gálatas? ¿Cuál era la finalidad de estos predicadores? Deslegitimizar la gracia y decir que para ser salvos había que cumplir la ley. Esa es la discusión aquí. Que Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Se da cuenta? ¿Qué enseñaban a esas personas? Que tocaba cumplir la ley para ser salvo. O sea, para quedar bien ante Dios tocaba cumplir la ley. Y Pablo les dice: nadie es justificado
por cumplir las obras de la ley, sino porque somos justificados, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie es justificado. O sea, el día que yo me muera, yo no puedo llegar a decir, Señor, yo hice. Y el Señor le va a decir, muy bien hecho, lo felicito, pero de nada le sirvió. ¿Cómo así? Señor, yo no falté a ninguno de los 52 cultos al domingo. Señor, yo no falté a ninguno de los 12 diezmos del año, Señor. Señor, yo, cada que el pastor levantaba la mano, yo era el primero. Y Dios le dice, excelente, te felicito, hijo. Pero nada de eso le va a servir para presentarse justo delante de mí. Entonces usted dirá, ¿y entonces a qué vengo? ¿Y por qué doy? ¿Y para qué colaboro? Ya lo vamos a entender. Ya lo vamos a comprender. Entonces, Gálatas 5:3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. Y Pablo está retomando nuevamente la idea acerca de la finalidad de los judíos, que si cumplían un punto de la ley, tenían que cumplirla toda. Y Pablo también dice que si una persona que pretende cumplir la ley falla en un punto de la ley, falló toda la ley. Es como la Constitución. Si yo fallo a un artículo de la Constitución de Colombia, ya le fallé a toda la Constitución. Por eso todos abrogamos la Constitución de Colombia, ¿sí? Y en especial por eso es que la quieren acabar. Valga la cuña. Cierro mi paréntesis. Gálatas 3:10. Mira lo que dice. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición. Ya les expliqué que quien no cumpla la ley simplemente entra en un estado de maldición. Y todo está en maldición porque nadie ha podido cumplir la ley. Solamente Cristo cumplió la ley. Todo esto para desarrollar una pregunta. ¿Qué fue lo que Pablo crucificó? Entonces, ¿y qué es lo que nosotros debemos crucificar? Porque el título del versículo comienza diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Todo lo que le he explicado para llegar aquí y entender los tres aspectos fundamentales, comprender qué fue lo que Pablo crucificó y qué es lo que usted y yo debemos crucificar para estar crucificados con Cristo. Hay tres. Debemos crucificar el yo, que es la identidad legalista y antigua. Debemos crucificar la carne, que son las pasiones y los deseos desordenados. Y debemos crucificar el mundo, que es el sistema de valores externo. Esas tres cosas son las que Pablo crucificó. Y esas tres cosas son las que el Señor quiere que nosotros sigamos el ejemplo del apóstol Pablo. Vamos a mirar la primera. El yo. ¿Cómo crucificar el yo? ¿O qué significa crucificar el yo? Ahora sí su hojita comienza a cobrar valor. Porque en esa hojita usted escribió ¿quién es? Usted. Yo no lo hice, vea. A mí se me olvidó hacerlo. En esa hojita debimos todos haber escrito mis virtudes, mis defectos y lo que yo creo que aporta para mí salvación, que es el ejercicio, que ya estamos entendiendo que nada que yo haga, como dijo mi hermanita, aporta para la... Yo la vi preocupada, dijo, pastor, usted hoy se desvió de la palabra del Señor. Pastor, voy a hablar con la pastora Melby, con el comité pastoral, que hay un pastor del CRC que está diciendo que la salvación es por obras. No, simplemente era un ejercicio. Bien, Gálatas 2:20. Nuestro versículo lema. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué es el yo? El yo es la identidad legalista. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es hacer cosas
pretendiendo que por lo que yo haga voy a obtener méritos ante Dios para ser salvo. Eso es legalismo. El legalismo es buscar la salvación mediante esfuerzos humanos. Por eso les decía, amada iglesia, amados hermanos, si usted viene aquí cada domingo juiciosamente, creyendo que por venir Dios está en el cielo diciendo enero, febrero, marzo, y Dios va a decir, te voy a salvar, hermano, está en el lugar equivocado. El legalismo es hacer cosas para ganar el beneficio de Dios. Y Pablo dice, eso de nada sirve. Es como cuando ustedes ayunan y usted dice, voy a ayunar para que Dios me dé un trabajo. Y usted se dedica a aguantar hambre una semana, 3 días, porque usted quiere que Dios diga, uy, mi hijo está aguantando hambre. Y antes de que se me adelgace, le voy a abrir la puerta del trabajo que él está pidiendo. Y usted dirá, entonces no ayuno. No, usted tiene que ayunar. Si usted no ayuna es porque no quiere. Pero es que el ayuno, cuando yo ayuno para mover la mano de Dios, estoy actuando de manera legalista. ¿Por qué debo ayunar Dios? ¿Por qué debo ayunar yo? Yo le invito a que usted estudie Isaías 58. Ahí está la explicación correcta del ayuno. El ayuno no es para doblegar la mano de Dios. El ayuno es para doblegar esta carne y poner esta carne en sintonía con Dios. ¿Ve la gran diferencia? Entonces, cuando yo ayuno para mover la mano de Dios, ¿quién está actuando ahí? El yo. El yo. Cuando yo voy, le doy plata a la iglesia, doy una ofrenda, un diezmo, lo que sea, y yo digo, bueno, voy a dar 20,000 porque Tin Marín de Dopingüe, Cucaramaca, Titere fue, de pronto el siguiente semana me va a ir bien y me van a caer 200,000. ¿Eso cómo se llama? Legalismo. Nada que yo haga aporta un ápice para mi salvación. Dios no necesita que yo le dé nada para que Él me bendiga. No necesita nada. Dios no necesita ver mis esfuerzos porque Él es soberano, Él es supremo, Él lo puede todo, Él lo sabe todo, Él es el dueño de todo. No nos engañemos, iglesia. No nos engañemos. Voy a ser una buena esposa para que Dios me bendiga. No, usted ya es bendecida y como ya es bendecida, su responsabilidad es ser una buena esposa o esposo o hijo o hija. Olvídese de que Dios está desde el cielo tomando apuntes. No, hermano. Dios nos bendice por su pura gracia y por su pura misericordia. Espérame tantico, ya tenla ahí. ¿Usted conoce personas malas, perversas, que viven mejor que usted? Sí, yo conozco hartos, hermano. Y yo quisiera tener su carro. No, en serio. Quisiera tener su casa. Y yo digo, Señor, pero mire cómo fulano vive. Y mire todo lo que tiene y cómo vive. Entonces ¿será que Dios a él sí lo bendice? Y a mí que soy un lambeladrillo pandereto, ¿no me bendice? Porque hemos creído las cosas al contrario. Dios me bendice cuando a Él, en su soberanía y en su perfecta voluntad, así lo quiere. Y yo creo firmemente que cuando yo ayuno y todo lo que implica ayuno y cuando yo me pongo en sintonía con Dios y encuentro la voluntad de Dios, dice, ahora sí te voy a bendecir. Ahora sí que lo entendiste, te voy a dar. Pero no es por el ayuno, es porque yo me puse en sintonía con Dios. Cuando comprendí el propósito de Dios, cuando comprendí la realidad de Dios, dice, ahora sí te voy a bendecir porque no te vas a torcer. Señora, es que no me lo reveló ni carne ni sangre, sino el Espíritu Santo. Bien. Claro. Todo tiene consecuencias. Pero yo no muevo la mano de Dios. Eso tengámoslo claro, hermano. Si Dios decide no bendecirme, así yo hago un ayuno, una huelga de hambre de 40 días, Dios dice,
No, y se acabó el problema. Ahora, ¿no es una respuesta? ¿Sí o no? No es una respuesta. Espere, ¿es una respuesta? También es una respuesta. Pero nosotros queremos ¿cuál respuesta? El sí, sí, el sí, sí. El sí y el ya, ¿cierto? El ya y el ahora, el todavía no, el ya, ¿sí? Pero hoy estamos aprendiendo que con Dios las cosas son a otro precio. Entonces, amada iglesia, la primera cosa que Pablo crucificó, ¿cuál fue? El yo. El yo voy a hacer. El yo me voy a esforzar. El yo voy a ponerme por delante en mis esfuerzos humanos. Y Pablo dice, no. No funciona de esa manera. Segunda cosa que Pablo crucificó y que la palabra nos invita a crucificar hoy, ¿cuál es? La carne. Usted dirá, carne. Pastor, estamos en Jueves Santo y no comemos carne. No estamos hablando de esa carne. La carne que está hablando aquí son las pasiones y los deseos desordenados. Eso es lo que la Biblia le llama carne. Eso que me alborota a mí, hermano. Eso que me hace perder los estribos, que me hace perder el foco, que me hace perder el horizonte. Le pongo un ejemplo. ¿Cuántos son hinchas de ese equipo mugroso del Santa Fe? O esa cosa en Millonarios, hermano. Y usted es una persona carnal. Carnal. ¿Qué es una persona carnal? Que usted sabe que Millonarios va ganando, va punteando. Eso está que le gana. Si le ponen al Real Madrid, lo golea, hermano. Si le ponen al Barça, lo golea. Va que vuela, hermano. Entonces usted dice, yo necesito comprarme la original. Ni siquiera la AAA, ¿cómo se llama? La réplica AAA original que venden por ahí esos cuentos todos charros. Entonces usted recibe su quincena y usted dice, el agua, la luz, y usted dice, me quedan para la camiseta 10,000. Te toca sacar una fotocopia. Pero como usted es carnal, ¿usted qué dice? ¿Usted qué dice? El agua no la cortan si no la pago. El Transmilenio uno se puede colar. Yo he visto como unos hermanos cristianos que se cuelan. Voy a preguntarles cómo. Entonces usted empieza a hacer cuentas. Y usted dice, no, ¿yo qué me la compro? Me la compro. O sea, y usted se la compra. Y deja de cubrir responsabilidades por satisfacer ¿qué? Un capricho, una carne. Eso es lo que Pablo está diciendo acá, hermano. Yo debo crucificar esas pasiones desordenadas. Yo conozco personas que andan en severas motos, 160, Auteco. Yo soy más humilde y me compré una 125. Hay otros más estrambóticos que compran R15, hermano. La estoy molestando solamente. Pero ¿cuántas personas viven? Esto estoy molestando, ¿no? ¿Cuántas personas viven únicamente para pagar un gusto, un placer? Y no les queda para el bus, para la gasolina, para el parqueadero, para responder en la casa. Y a toda hora viven pidiendo, pero andan en severa moto, con severa pinta, con severas botas, con severo casco, con severo celular, ¿sí? Y usted ve esos papacitos y uy. O esas chicas que uno ve por la Boyacá todas hermosas, rechuscas en las motos, ¿sí? Y yo las miro pasar y digo, ¿tendrá para el plan de celular? ¿Sí? O mientras va manejando va llorando porque no le alcanza la pata para pagar semejante moto que compró. Y muchos viven así. Y lastimosamente muchos cristianos viven igual. Con televisores, con celulares, con Biblias de estudio. Viven comprando cosas. Entonces Pablo dice, ¿qué es lo que tengo que yo crucificar? Esta carne, estos placeres que me hacen afectar y me hacen tomar decisiones equivocadas y que me inclinan al pecado. Por eso muchas personas comienzan a cometer pecados a causa del desespero de las deudas.
y ven la oportunidad de robar en la oficina y dice, pues, es que no tengo para la de vuelta a la casa. Venga, saquemos aquí de la caja menor y hagamos un recibito. Pastor, ¿cómo sabe? Claro, es que yo manejo caja menor. Y también soy pecador. Y también sé cómo funciona el mundo de las finanzas y las compras, etcétera, etcétera. Gálatas 5:24. ¿Qué dice? Pero los que son de Cristo, ¿aquí cuántos son de Cristo? Ahora vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. ¿Cierto? Los que son de Cristo, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? Han. ¿Ese es un verbo? ¿Cierto? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora vuelvo y pregunto, ¿cuántos son de Cristo? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es que ser de Cristo es eso. Ser de Cristo no es vivir por los impulsos de la carne. No, hermano. Eso Dios proveerá. Eso apretémonos el cinturón. Eso estiremos la plática y comenzamos a tomar decisiones de ese tipo. Eso Dios me bendice. Sí, claro, yo estoy de acuerdo en eso. Ahora, somos más espirituales. Somos ultra espirituales. En nombre de Dios. Llega el esposo, mija, vi un televisor 65 pulgadas. En ese televisor vamos a ver las prédicas del pastor Daniel. Full HD, para que se le vean esos ojos verdosos, amarillos que tiene. Deje de decir mentiras, hermano. ¿Usted quiere ver el mundial en pantalla gigante? ¿Quiere ver perder a Colombia, hermano, y que lo saquen en la primera ronda, hermano? Digo, que pasemos a la última ronda, hermano. Pero usted se mete unas películas en su cabeza y usted le dice, mi amor, en el nombre de Dios lo vamos a hacer. En el nombre del Señor. Y la esposa, que es igual de impulsiva y carnal, le dice, oremos. Padre, en tu nombre encomendamos esta compra. Señor, bendice nuestro sueldo. Y usted sabe que no le alcanza el sueldo, pero dice, bendice para que Dios nos provea la cuota para pagar el televisor. Vamos a ver las prédicas del pastor Daniel. Y su corazón le dice, no diga mentiras. Usted quiere ver a James. Usted se vuelve loca cuando lo ve salir en la cancha. Esas son las pasiones que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Estamos de acuerdo o no? Pues si no está de acuerdo, eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, Pablo crucificó. Ahora, otra pasión de la carne, ¿cuál es? Pretender que mis buenas obras van a alcanzar méritos para la salvación. Son obras de la carne. No, yo voy a regalar mercados porque regalando mercados el Señor me lo va a tener en cuenta. ¿Sí lo va a tener en cuenta? Claro. Pero para el día del galardón, no para salvación. Señora, eso es lo que se llama las obras muertas, ¿sí? Por eso dice la palabra que lo que tu mano derecha dé, no lo sepa tu mano izquierda. Si usted va a regalar mercados, hágalo, pero coma callado, ¿sí? No grabe el video y póngalo en TikTok regalando mercados. No, hermano. Ya, ahí le quedó su recompensa. Esa era la recompensa que quería, esa es la recompensa que va a tener, ¿sí? Un like, para de contar. Siguiente. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué es lo primero que tenemos que crucificar? El yo. Pregúntale a su vecino, ¿ya crucificaste el yo? ¿Ya lo crucificaste? Segundo, ¿qué debo crucificar? ¿Ya la crucificamos, hermano? ¿Ya? ¿Ahora vivo por Cristo, lo que Cristo dice? ¿O todavía le digo, usted sabe, Señor? Usted me conoce. Usted que todo lo ve, le dice, claro, mi hijo, yo lo conozco y todo lo veo. ¿Qué debemos crucificar? ¿Qué fue lo que crucificó Pablo? El mundo. El mundo. ¿Hay cristianos egoístas? ¿Hay cristianos carnales?
¿De casualidad habrán aquí? ¿Hay cristianos mundanos? Uf, pero hermano, eso herven. Eso es como el maíz pira, hermano. Se multiplican a granel, hermano. Y lo que Dios quiere es que nosotros seamos maíces piras bichos, que no nos multipliquemos, hermano, que quedemos ahí. Gálatas 5:24. Perdón, Gálatas 6:14. Pablo crucificó el mundo. ¿Qué es el mundo? Un sistema de valores externos. Expliquémoslo. Pablo menciona que su relación con el sistema de valores del mundo, o sea, la búsqueda de la gloria humana, el legalismo y la aprobación social, ha quedado anulada. El mundo ya no tiene poder de atracción sobre él, ni él busca encajar en el mundo. ¿Qué era lo que hacía el apóstol Pedro? Pedro quería quedar bien con unos y con el otro. No, hermano, o usted queda bien con uno o queda mal con el otro o viceversa. Entonces Pablo estaba diciendo, yo voy a crucificar ese deseo insaciable de quedar bien socialmente. Voy a crucificar ese acoso que el mundo tiene sobre mí. Ejemplo. Si usted no tiene Instagram, no es nadie. Entonces, ¿usted qué hace? Abre Instagram, ¿cierto? Y usted comienza a mirar Instagram. Y usted dice, bueno, si Angeli subió ese video, ¿yo por qué no subo el mío? Entonces usted dice, voy a subir el mío. Y luego usted sigue mirando Instagram y dice, ¡ay! Marcela está subiendo videos. Y si Marcela sube videos, entonces yo no me puedo quedar atrás. Entonces usted comienza a subir también videos. Ese es el mundo, hermano. Yo como pastor digo, mire cuántos pastores tienen TikTok. Yo no me voy a quedar atrás. Voy a subir mis propios TikTok. Y le puse firma, numeral, el Paz Dani. Y a veces yo mismo me cuestiono y digo, y eso es real. Yo miro mis videos, mis TikTok y digo, venga, ¿de verdad será mi carne la que me está jugando sucio? Y me quiero parecer a fulano de tal. Y miro los likes. Me da como tristeza, hermano. ¿Sí? Y no llego a los likes que llegan los otros. Y como que a veces tenemos que recapacitar y entender que este mundo, este sistema mundano nos lleva a adquirir prácticas huecas y vacías. Y Pablo dijo, a eso tenemos que morir. Eso es lo que tenemos que crucificar. Entonces, Gálatas 6:14, ¿qué dice? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, Pablo está diciendo, a mí las cosas del mundo no me interesan. A ese nivel tan impresionante llegó el apóstol Pablo. Mire, dice, el mundo me es crucificado. O sea, a mí las cosas del mundo no me trasnochan. No me trasnochan. O sea, digo esto con mucho cuidado. El mundial, a un hijo de Dios, no lo debe desestabilizar. Entonces, ¿qué tal que Colombia jugara un domingo de estos a las 10 de la mañana? La pregunta del millón. ¿El mundo está crucificado a mí? Ese día lo sabremos. Espero que no ocurra. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Y luego Pablo dice, y yo al mundo. O sea, Pablo dice, a mí el mundo no me atrae. Y el mundo tampoco me jala hacia allá. Pero para que eso ocurra tiene que pasar algo en nuestra vida y terminamos nuestra primera conferencia. ¿Qué es lo que nosotros debemos crucificar? Debemos crucificar nuestros esfuerzos e intentos humanos para alcanzar el favor salvífico de Dios.
Quiero que con esta primera conferencia usted entienda algo, hermano. Si usted algo debe crucificar, son sus propios esfuerzos y sus propios intentos humanos, creyendo que todo lo que hace, Dios lo está mirando y le va a decir: te voy a salvar por todas las cosas buenas que tú has hecho. Y Pablo hoy nos desilusiona. Y Pablo nos dice: no es por obras de la ley. Nada que yo haga, amados hermanos, nada que yo haga, yo, Daniel Aya, nada que yo haga va a aportar 1 milímetro para mi salvación. Más bien, lo que yo hago demuestra mi salvación. Entonces, ahora quiero que usted vuelva a sacar su hojita, por favor. Vuélvala a sacar. Y quiero que ahora usted haga un análisis de lo que usted escribió. Sus cosas buenas, sus valores, sus virtudes, sus defectos. Y me encontró un camino mejor. Y eso que usted escribió ahí abajo, que de pronto usted pensaba que le otorgaba salvación, espero que usted haya entendido que eso que usted escribió ahí, hasta el día de hoy, no tenía valor y no tiene valor. Que la salvación tiene algo diferente, que lo vamos a ver ahorita más tarde. La salvación tiene una connotación absoluta y totalmente diferente. Y yo quiero en esta mañana invitar a la iglesia, a los que estamos aquí, por supuesto. Ahí en esa imagen, esto es un acto simbólico. No vamos a hacer ni actos proféticos ni nada de esas cosas. Eso simplemente es un ejercicio didáctico. Pero nosotros leímos y lo que estamos escuchando: con Cristo estoy crucificado. ¿Y qué es lo que debemos crucificar? El yo, la carne y el mundo. Yo debo crucificar mis esfuerzos humanos para hallar el favor de Dios. Entonces yo quiero invitarlo hoy a que usted voluntariamente haga ese ejercicio, si lo quiere hacer. Si lo quiere hacer. Doblar su hoja. Como no está marcada, no se preocupe. Y yo las voy a botar porque ni siquiera me voy a tomar el tiempo de leerlas, porque no me interesa conocerlos más de los que lo conozco. Si usted quiere hacerlo, mientras escuchamos esta alabanza, simbólicamente venir y ahí en esa bolsa depositar su yo, su carne y su mundo, y decirle: Señor, esas cosas tan buenas que yo tengo, que yo soy una machera, las voy a crucificar. Esas cosas tan horribles que yo sé que tengo, las voy a crucificar también. Y todo eso que yo creía que me ayudaba a la salvación, con más veras lo voy a crucificar. Y mientras cantamos este cántico, los que lo quieran hacer pueden pasar adelante y lo hacen. Y oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor.